Te amo, Jesús. Qué bueno estar con ustedes de nuevo esta mañana, a los que nos van a escuchar más adelante también. Esta mañana es una mañana muy especial, como muchos anticipamos que cierre el año pasado y empieza algo totalmente nuevo. Es como dar vuelta a la hoja. Ese es nuestro anhelo esta mañana, es empezar este año en la presencia de Jesús. Y por esto yo les voy a invitar donde estén a orar conmigo y luego voy a compartir una palabra que quiero que Dios ha puesto en mi corazón para hoy y para este año también. Así que, Padre, gracias. Gracias por este tiempo de adoración, porque de esto se trata, el estar contigo y estar en tu presencia. Y es ver a Jesús. Ese es mi anhelo, Señor, más que escuchar una palabra, que es ver la palabra de Dios viva. Gracias, Señor, el verbo entre nosotros. Te adoro, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si yo podría poner un título a este mensaje hoy día, es una palabra que Dios me ha estado hablando así como que es vivir un cristianismo simple. Y estoy lanzando un par de frases que entre más profundo que vamos con Jesús, más sencillo es la vida, más simple es la vida. Y eso es lo que creo que Dios está haciendo. El año pasado, con todo lo que ha pasado, fue como un tiempo, sacudones, remesones en toda esfera de gobierno, de salud, de tantas cosas. Y ahora, en un tiempo donde yo creo que Dios quiere reconstruir lo que Él quiere, no lo que los hombres quieren. Es por esto hoy día quiero hablar sobre la iglesia, porque también nuestras estructuras y estrategias, todo ha sido como muy remecido y sería un pecado a volver a reconstruirlo a la manera nuestra, sino lo importante es escuchar lo que dice Dios. Así que quiero compartir algunos pensamientos y algunas cosas que simplemente Dios nos ha revelado a mí, tanto como el equipo de pastores. Primero es volver al diseño original. La iglesia, cómo fue preparada y cómo fue lanzada y cómo fue el impacto de la iglesia en su inicio. Hay tres cosas que Dios nos está hablando como hace 7 años. Una tiene que ver con lo que es una iglesia que abraza, viva la presencia de Dios, y una iglesia también que discipula, y una iglesia por sobre todo impacte. Así que para ver cómo hacer esto, no como una fórmula, un método, quisiera hablar sobre cómo llegó la primera iglesia a ser formada y luego lanzada. Y eso tenemos que ver desde Juan capítulo 13, cuando Jesús está una semana de estar crucificado. Y dice que sabiendo que su tiempo se acercaba de ser glorificado, Él amó aún más a sus discípulos. Y luego conocemos lo que pasó en el día de Pascua, cuando Jesús fue acusado y luego castigado y crucificado. Y después de esto viene la resurrección. Y varios días después de la resurrección, Jesús prepara sus discípulos para el día de Pentecostés, un festival celebrado en todo Israel. Hay dos mandatos que Jesús da en este tiempo de resucitado, aparecido entre los discípulos antes de ascender. El primer mandato es lo que encontramos en Mateo 28, 19 y 20. Toda autoridad y poder me ha sido dado en el cielo, en la tierra. Ahora
te toca a ti. Vayan y hagan discípulos, enseñándole todo lo que yo he enseñado a ustedes. Y su enseñanza no son meras palabras, sino demostración de vida. Y la promesa, y aquí estoy con ustedes hasta el fin, todos los días hasta el fin. Ese es lo que llamamos la gran comisión, que comisión significa compartir la misión de Él, es estar bajo de la misión de Él. El segundo mandato, que poco habla de esto, pero esas fueron sus últimas palabras antes de ascender. Quizás para mí son las palabras más importantes. Si alguien está a punto de despedirse, no va a hablar cualquier tontería, sino lo que más pesa en su corazón. Y eso se encuentra en Lucas 24:49, cuando dice a sus discípulos: esperen en Jerusalén, porque van a ser investidos con poder desde lo alto. Así los exhorta antes de salir, antes de cumplir, antes de obedecer, salgan. Él dice: esperen. Esa es una palabra importantísima para este tiempo y para lo que pasó con nosotros el año pasado. Así que 10 días los discípulos se juntan con inicialmente 500 personas y finalmente quedan 120 en el aposento alto, no esperando, tomando té, compartiendo el 11, sino están orando. Hechos 1:14 quizás es uno de los versículos más poderosos del libro de los Hechos, donde exhorta y donde ellos obedecen, esperen. Pero no es una espera pasiva, es una espera agresiva, que es orar, hasta se cumple lo que ha sido prometido sobre ellos. Todos sus ministerios, incluyendo el ministerio de Jesús, está basado en este tiempo de espera. Sabemos que Jesús estuvo 40 días en el desierto orando y ayunando para que fuera investido con poder para iniciar su ministerio. Sabemos que Juan el Bautista estuvo varios años en el desierto orando, y con una voz que decía, clamando en el desierto, que es clamar, no es predicar, es suplicar, es interceder, que venga lo prometido de Dios. Y hay tantas historias de ministerios que se iniciaron así. Moisés estuvo 40 años en el desierto y luego tiene la experiencia de la zarza ardiente, pero aún así hay momentos que él sube la montaña y busca el rostro y la presencia de Dios. Todos los ministerios, incluyendo el ministerio de la iglesia, está fundada en orar y esperar y interceder hasta que venga lo que Dios ha prometido. Eso vemos también en Nehemías, antes que empieza a reconstruir los muros caídos. Al saber la noticia del desastre, él dice, la palabra dice que él se apartó para orar, ayunar y quebrantarse en la presencia de Dios. Y si quiere escuchar una oración poderosísima, lea Nehemías capítulo 1, donde vacía su corazón delante de Dios. Y Dios no es sordo, lo que ha prometido Él hará, pero necesita que nosotros estemos orando. Así que yo creo que la respuesta de lo que son nuestras resoluciones para el año nuevo, Señor, yo prometo hacer esto, yo no voy a hacer esto, ese no tiene nada que ver, no se van a cumplir porque es por la fuerza humana, es puro buenos deseos, pero lo que produce un cambio y una transformación es cuando estamos delante de Dios orando y Dios se revela a nosotros. No es un toque, es una transformación. Gloria a Dios. Así que vemos esto. Seguidos también, la primera iglesia
quiero hablar de esto, la manifestación de la primera iglesia como una respuesta de oración. Ojalá que tuviera tiempo porque las historias de avivamiento son mis favoritos. La historia de Randy Clark, de John Arnott de la Viña de Toronto, cuando estalló todo este mover de Dios, que duró 20 años sin parar. Millones de personas fueron tocados por esto. Inició con 2 hombres desesperados, como en palabras de Randy, quemados, que ya no tenían confianza ni en Dios ni en sí mismo, pero les llevó una búsqueda intensa, como Ana en 1 de Samuel capítulo 1, que viendo que estaba estéril, no quedó como, bueno, así será la vida, así soy Dios tiene misericordia, lleno de gracia, me ama, sino ella no se conformó con ser estéril, sino la Biblia dice que ella empezó a buscar a Dios y no se resignó con buscar, sino oró, y no se resignó con orar, sino también ayunó, y llegó a una desesperación de Dios, y su amor fue esto a Dios: dame un hijo o muero. Señor, dame un tiempo de ver tu rostro, de una vez más, como leí esta semana en las bienaventuranzas, de bienaventurado es aquel que se quebranta y a la vez llora y a la vez se goza. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo hemos sido quebrantados en tristeza y a la vez a contemplar a Dios, y a la vez a contemplarlo se convierte en gozo? Yo no sé de ti, pero mi corazón arde por esto, y estoy diciendo que es súper importante esto, porque podemos hablar de fórmulas, podemos hablar de estrategias, pero bíblicamente lo que es la base de la creación de su iglesia, el origen está concebido en oración. Evan Roberts, tantos hombres y mujeres de Dios que oraron hasta que vino la promesa de Dios. No se conforme con una acción de orar. Orar no es una acción, es una rendición a Él. Amén. Así que, segunda cosa que vemos en cuanto a la manifestación, Hechos 1:8. Jesús de nuevo exhorta: quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes lo que es prometido, el Espíritu Santo. Y vemos cuando nace la primera reunión de una iglesia. Ahora tiene que ver esto. No fue un culto así como los avisos, la ofrenda, y vamos a tener un tiempo para cantar, vamos a tener un tiempo de orar. ¿Quieres saber cómo fue la primera reunión de la iglesia? Dice que el lugar donde estaban reunidos, acuérdense, están orando, clamando. Como quisiera hablar más de esto, lo voy a hacer. Vemos que en un avivamiento en el colegio de Asbury, lo puede encontrar en YouTube, que había un grupo de jóvenes que se juntaron a orar, diciendo: Dios, qué bueno que estamos en un campus cristiano, pero tu presencia no está aquí, y vamos a orar hasta que tú invades. Cada noche cuando se juntaron de orar, terminaron la reunión de oración mirándose, diciendo: podría ser esta noche, la noche. Y no sintieron ninguna convicción, así que siguieron orando hasta la última noche, que Dios interrumpió su oración y ellos se miraron, y el líder dijo: no oramos más, ya viene. Y la mañana siguiente era un tiempo de asamblea de esta universidad. El Espíritu Santo se derramó sobre los alumnos y la reunión no duró 1 hora, sino 126 horas sin parar. Y tuvo un impacto sobre toda una nación. La iglesia nació como esto. En el día de Pentecostés, todos reunidos, orando, concibiendo lo que Dios está a punto de hacer.
los cielos se abren y la Biblia describe esto como un viento recio. Hay otra traducción que dice es como el rugir, el ruaj de Dios que cayó del cielo. No fue el hablar en lenguas que llamó la atención a todo Jerusalén para ver este fenómeno como medio raro quizás para algunos, sino el rugir de Dios del cielo, ¡fam!, que remeció la ciudad. Todos oyeron la invasión de Dios. Y en aquel día había 3 personas presentes viendo esta manifestación de Dios. Uno eran los que se mofan. ¿Por qué se mofan? Porque no pueden describir esto por su experiencia. Está fuera de su experiencia. O no encaja en su doctrina o su teología. Qué pena que muchos pierden la manifestación de Dios simplemente porque tu mente es demasiado pequeña para captar lo que Dios quiere hacer. Dios es un poquitito más grande y Él no tiene límites de lo que quiere hacer. Así que eso vemos. El Espíritu Santo se manifiesta. ¡Fum! Algunos se mofaron, dicen, oh, son borrachos. No, esa es una exageración. Pero el segundo tipo de personas presentes eran los que observaban. Quedaron con la boca abierta. ¡Wow! 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 Pero aún quedaron a la orilla del río. Habían 120 que se metieron en el río. Yo sé que muchos podemos saber sobre el río, qué temperatura tiene, dónde está navegando las aguas. Teológicamente podemos describir el reino de Dios, podemos enseñar sobre esto, podemos enseñar sobre sanidad, etc. Tienen toda la doctrina correcta en la viña, pero es otra cosa estar metido en el río. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo. Su iglesia nació en este rugir del cielo. También lenguas de fuego se manifestaron sobre los 120. Y a mí me gusta esto. La Biblia describe, David lo describe a los ángeles como llamas de fuego. Y uno pregunta cómo se ven como llamas de fuego. ¿Por qué? Es simplemente porque ellos están delante de Dios día y noche y se encienden. Así también, Juan Wesley decía, dame 100 hombres que arden con el fuego de Dios y veremos el mundo ser cambiado. Amén, amén. Así que la iglesia nació no en una estrategia, sino una invasión de Dios. La viña de las Condes ha sido muy sacudida, como todas las iglesias en el mundo. Nuestras estrategias, muchas cosas, incluso relacionalmente, y muchos matrimonios han sido muy remecidos, y mucha economía, etcétera, etcétera. Y uno no pregunta por qué Dios, sino para qué Dios, para qué. Y la respuesta de Él es que yo quiero volver a edificar mi iglesia. No una iglesia producida, sino una iglesia simple. Y todo empieza con este fundamento. Si no lo captamos, si no somos captivados por esto, vamos a armar un programa de nuevo. Y eso no quiero. Y sé que Dios no quiere y sé que muchos están orando por eso también. Así que otro tipo de manifestaciones había mucho. Lenguas de fuego, etcétera. Unidad, todo como producto, no de una decisión humana, como bueno, vamos a unirnos, sino como producto de una invasión de Dios. Así que la segunda cosa de esta iglesia primitiva, original, manifestación, pero también el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje principal? Y eso va a encontrar en Hechos 2:22. Escucha esto. Pedro está describiendo lo que está pasando, lo que fue prometido en Joel capítulo 2, que sobre mis hijos e hijas derramaré el Espíritu Santo, los jóvenes profetizarán, los ancianos como yo seguirán soñando sueños. Pero esto es no solo para este momento, sino para toda la generación. Esta promesa es para nosotros hoy día.
Así que encontramos cuál fue su mensaje, porque está describiendo lo que está pasando. Ahora viene el mensaje. El mensaje es uno solo. Capte esto, trate de grabar esto en tu cabeza. El mensaje de la palabra de Dios es una sola. Es Jesús. En el Torre de Babel, Jesús. En el arca de Noé, Jesús. En el Cordero sacrificial, Jesús. En cada historia de la palabra, el mensaje de Dios es Jesús. Pero si lo encuentra, porque Dios quiere revelar su Hijo a nosotros. Así que escuche el mensaje de Pedro en Hechos 2:22. Pueblo de Israel, predica Pedro ahora, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Por medio de gente malvada, ustedes lo mataron y clavaron en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¡Wow! ¿Qué es el mensaje de la iglesia? Jesús. Es ver a Jesús. Es por esto que Pedro sigue citando lo que dice David en versículo 25. Veía yo, dijo David, el Señor siempre delante de mí. ¿Cuál es nuestro llamado? Es ver a Jesús, ser captivado por la persona, no saber de Él, sino es verle a Él. Esta mañana, si se dan cuenta, Gloria no está conmigo, está en los Estados Unidos. Mi madre sufrió una pequeña crisis y Gloria tuvo que viajar. Gracias, Gloria, por ser maravilloso. Y una cosa que yo puedo saber de ella, que me escribe, que es otra cosa cuando está aquí sentado al lado mío, no solo en una predicación, sino en vida. Y una cosa es saber cosas de Jesús, es otra cosa verlo. Y David dice, porque yo veía siempre el Señor delante de mí, nunca jamás seré conmovido. Quizás podríamos pedir que en el Ministerio de Consejería y muchos en la iglesia que nos buscan de consejería, antes de llamarnos, ¿por qué no toman una hora para estar delante de Dios? Y no te levantes de este lugar hasta ver a Jesús, porque Él es todo lo que llena todo. No es decir que tenemos que separarnos del cuerpo, que no hay necesidad de estar en conexión uno con el otro, pero la clave es Jesús. La clave es Jesús. Así que luego en versículo 28 dice, me has dado, David, conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría en tu presencia. Ahora, no sé si captan esto. Señor, tú me has enseñado los caminos de esta vida. Los caminos no son instrucciones como que no hay que matar, Instrucciones son cómo entrar en la presencia, es cómo ver a Jesús delante de mí. Y las instrucciones son modeladas por David. Era un hombre que buscaba a Dios en adoración. ¿Practicas adoración? ¿Practicas no como un ejercicio, sino como un estilo de vida que mi enfoque, mi mente está en él? A pesar de las tantas distracciones al día, Dios quiere hacer volver la iglesia Las Condes a su diseño. Su diseño es manifestación del poder de Dios como fruto de oración, pero también es que el pueblo abraza lo que es adorar, no con músicos, porque no tenemos el privilegio todos los días, pero así de corazón.
nace de mi corazón. Esos son los caminos de Dios, de orar, de contemplarle a Él. Y con esto voy a ir cerrando pronto, porque yo quiero que captes esta frase. Lo voy a decir y repetir y repetir y repetir hasta que quede grabado en ti. Que la vida de caminar con Dios, la vida de la iglesia, no está en el comportamiento. Tengo que hacer esto para estar más cerca de Él, etcétera, etcétera, etcétera. Sino el comportamiento es producto de contemplar a Jesús. Déjame decirlo de esta forma. ¿Cuántos de ustedes como yo a veces vemos a otra persona súper enchufado por Dios y en vez de motivarnos nos desmotiva porque comparamos? Es que sí, claro, él está bien, porque su matrimonio está bien, porque su finanzas está bien, porque es un líder en la iglesia, qué sé yo, cualquier invento que le hacemos. Y a veces no entramos porque nos sentimos tan perfectos. Gracias lo que quiero decirte. La perfección viene a contemplarle a Él. Puedo entrar como soy, primero como hijo, pero con todas las cosas que estoy acarreando en este momento, con las aflicciones. Y lo peor de todo es que tanto como que no estoy bien. Bien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, los pobres de espíritu, los humildes. Gracia, ellos serán saciados. Delante de Él, ¿para qué vamos a pretender? ¿Y para qué me voy a descalificar porque no siento bien? Es cuando decido entrar en su presencia. Su presencia es lo que me perfecciona. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sus caminos, porque tengo el Señor siempre delante de mí. No seré conmovido. No se trata de guardar tus promesas de resolución este año, Señor. No voy a levantar más mi voz a mi esposa. Contempla a Jesús. Y cuando lo haces, quizás tu esposa te dirá, necesitas buscar a Jesús. Como sea. Así que esto me lleva a los últimos minutos ahora de hablar sobre el producto de estas reuniones de oración, la invasión y la manifestación de Dios, el mensaje que fluye de ahí. Jesús, un pueblo que le adora. ¿Cuál es el fruto de esto? Vamos a encontrar esto en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Si Dios quiere, voy a dejar como un trampolín para David el próximo domingo. Así que atento, David, ¿ya? ¿Cuál es el fruto? Si podemos tomar este pasaje y convertirlo en una fórmula, ese sería un error horrible. Si lo hacemos, no hemos aprendido nada en este tiempo de sacudones. Pero lo que voy a nombrar es fruto de esta invasión de Dios, del mensaje de enfocarnos en Jesús. En versículo 42, habla de las primeras reuniones o la primera iglesia. Se mantenían firmes los creyentes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Wow. Escucha esto. Solo voy a nombrar las 4 cosas. David, me imagino, se va a elaborar mucho más sobre esto. Así que estoy mojando el apetito. Dice que todos fueron devotos. Esa es la palabra correcta. Que se mantenían firmes, pero devotos, firmeza, agarrado con los dientes a esto, a las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, esta traducción no es muy buena enseñanza. Como pueden escuchar de pastor y todo, es leer mi experiencia con Dios. No se trata de esto. Hay una diferencia de mentalidad, mindset, entre los griegos, que es el mindset
occidental nuestro versus el mindset de los hebreos. Acuérdense, ¿quién está enseñando esto? Es Lucas, mindset de los hebreos. Jesús, mindset de los hebreos. El mindset de los griegos es el conocimiento es en lo que yo sé. ¿Puedo leer esto? Este conocimiento. El mindset de los hebreos es la práctica, es la experiencia. Así que cuando dice se mantuvieron firme en la enseñanza de los apóstoles, no era que escucharon un estudio bíblico, sino a través de sus vidas ellos enseñaban cómo orar, cómo recibir palabra de Dios, cómo oír su voz. Es mucho más que conducta o comportamiento. Es una enseñanza primero de contemplar. Wow. Y esta contemplación es lo que le llevó a una conducta. Así que primero, hace un par de semanas atrás, si Oliver me está escuchando, por unos meses me estaba pidiendo que le llevara a pescar. Y viajé al sur con pretensión y lo hice. Hablar con algunos pastores, hacer consejería, estar con ellos, pero también camufladamente el deseo de pescar. Así que invité a Oliver a acompañarme. Al día antes que salimos a pescar, le pregunté, ¿sabe pescar? No sé nada. Dije, no. Pero el deleite fue al verlo al lado mío, tanto como la instrucción de guía como la mía, aprender a pescar. Y el gozo mío no fue pescar el más grande, porque no lo hice, sino verle a él pescar. Este es instrucción, esta enseñanza de los apóstoles. No es teoría, no es información, es instrucción, es práctica. Ellos fueron devotos a esto, se agarraron a esto. Esta es iglesia del Nuevo Testamento. También, para terminar, porque se me va el tiempo, comunión. David va a hablar mucho más sobre esto, la importancia de estar conectado a Él y conectado uno al otro. ¿Cómo sabes que amas a Dios? Es cuando puedes ver a los que están cerca de ti, muy pendiente. Escucha esta frase que siempre digo también, que el amar es ausencia de egoísmo. Egoísmo es ausencia de amor. Amor es ausencia de egoísmo. Entre más profundo con Dios, más sencillo la vida, más importante son las relaciones con mis seres queridos y con personas que ni siquiera conozco. También partimiento de pan, esto vamos a hacer en un momento, vamos a celebrar la Santa Cena juntos, así que si lo tiene a mano, búsquelo. Si no, espera, yo voy a orar y ahí puede correr a buscarlo para celebrarlo junto como familia. Pero la cuarta cosa, antes de llegar a la comunión, es oración. Esto fue algo innato, no como una actividad, sino como un acto de rendición a Dios. Me encanta lo que dice Cantar de Cantares, versículo 2 de capítulo 1, cuando ella deja ser besado. Déjame ser besado por Él. Bésame. Eso es como un acto de rendición. Yo me rindo, Señor, para recibir tus besos hoy día. Quizás es más ridículo que me hace sentir más rendido estoy de ti. Eso es. Así que, partimiento de pan. Termino con esto. El tiempo está tan limitado. Los levitas, entre varias responsabilidades que tenía en el Antiguo Testamento, era presentar ofrendas a Dios. Pero también era poner pan. Pan recién hecho, pero lo llamaba pan de la presencia.
y lo colocabas sobre la mesa. Lo que vamos a hacer hoy día es tomar el pan que no vino del cielo, sino viene y viene y viene, viene para alimentarnos. Por eso Jesús dijo, tomen y comen de mí. No como un ritual, no una rutina. Así que yo voy a invitar a tu familia, donde estés, a celebrar Santa Cena conmigo. Si lo tiene a mano, si no, corre a buscarlo. Vamos, voy a orar para darte un par de segundos, por lo menos, a correr. Vamos, es tan importante no observar esto, como en el día de Pentecostés, como observando nomás, qué lindo que adoran, qué lindo que es, sino yo quiero que tú participas conmigo hoy día y con el Señor. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Reméscanos, Dios, quebrántanos. Seamos como un odre viejo que se revienta, Dios. Que tú hagas de nosotros un odre nuevo, vivo, un odre que recibe vino nuevo, no doctrina, no valores nomás, sino algo real. Gracias porque tú quieres una iglesia de tu presencia, una iglesia que discipula y una iglesia que impacte. La única forma de impactar es como el ruaj, el rugir del cielo sobre nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí tengo el pan, que simboliza la presencia de Jesús. Los sacerdotes, los levitas lo puso en la mesa que llamaban mesa santa. Increíble, el David dice, tú me haces sentar en una mesa de banquete delante de mis enemigos. Tomen, comen, comen. No de ritual, un pan. Comen de Jesús hoy día. Te invito en el nombre de Jesús. Sírvense. Jesús, tú eres todo en todo. Tú nos satisfaces plenamente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Recibe, recibe, recibe. También Jesús tomó la copa y dijo a sus discípulos, esta es mi sangre que fue derramada por ustedes. Tomen, beben sangre que nos perdona, nos sana. Hay algunos enfermos hoy día. Sé que algunos han orado por ustedes, pero a veces lo tomamos casi como un ritual. Tomen la sangre de Jesús hoy día, que por sus llagas nos ha sanado de toda dolencia, toda enfermedad. Algunos hoy con dolores en su columna, en tu hombro y cuello. Yo veo esto, siempre veo esto también como las tensiones en la noche. Algunos están apretando los dientes y le causa dolor en la cabeza. En la mañana yo veo una persona que está luchando con un problema de hígado. No sé si un problema de sangre o qué es, pero es incluso veo como el inicio, lo sabes, de cáncer que ha sido detectado en el nombre de Jesús. Padre, te ordeno que toda dolencia, toda enfermedad se vaya en el nombre que es sobre todo nombre. Que no hay ningún otro nombre en la tierra ni bajo el cielo que nos puede salvar sin el nombre de Jesús. Tomen, beben y reciben la vida de Jesús.
Con los ojos cerrados, ponte en esta imagen una vez más. Dios hoy, como siempre, te ha colocado en su mesa de familia. Te ha traído de lejos como Mefiboset para sentarte ahora entre los príncipes, sus hijos y sus hijas. Y te ha servido su pan, que no agota, es continuo. Te ha hecho sentir su presencia en este momento que está en medio nuestro. Nos ha servido su vida, Zoe, que viene de la sangre de Jesús. Y ahora completo esto con decir lo que dice Salmo 23. Extiende tus manos, cierra tus ojos y recibe esta bendición. Tú nos has hecho sentar en la mesa de banquete frente a mis angustiadores, frente a las voces que me atormentan, frente a las noches sin sueño, frente a oposición o adversidad, tentación. Hoy me hace sentar en la mesa frente a ti, en presencia de mis enemigos, para observar lo que tú vas a hacer ahora. Porque tú ahora, Dios, unjas mi cabeza con aceite. Recíbenlo, recíbenlo, recíbenlo. Y haces que mi copa rebosa, porque lo que Dios llena no es hasta la borde, sino rebosa, suficiente para ti y para muchos. Y yo digo, dígalo conmigo, vamos a repetir esto como una acción de gracias entrando este año. Ciertamente, Señor, ciertamente, tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todos los días del año 21, 22, porque digo como David, porque te he puesto delante de mí, jamás seré conmovido. Gracias, Padre, por tu presencia ahora que invade todos los que tienen hambre y sed de ti. Tú nos sacias de bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé de ti, pero estoy siendo invadido por Él. No hay mejor forma de empezar este año que así, ¿no? Es mucho más concreto que ser resoluciones vacías que no vamos a cumplir nunca. Que tus ojos te completan. Y mi oración, y mi deseo, y mi convicción, y mi compromiso junto a ti es ver mi vida, tanto como a la iglesia de la Vina en la Condis estoy orando y ayunando. Que seamos una iglesia de su presencia. Sea una iglesia discipuladora. No instrucción, sino también demostración. Y una iglesia que invade, que impacta. El diseño de esto está en Hechos. David va a compartir el próximo domingo más sobre esto. No para más información, sino que te inspira. Señor, mi vida este año no te suelto. Te quedo agarrado a ti como chicle. No te voy a soltar. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. Amén.